Ahora estoy grabando, que escribió estas cartas a iglesias de distintos lugares de Asia. Estamos hablando de Galacia, estamos hablando de Corintio. O sea, estamos hablando de gente que los apóstoles en sus primeros días ni se imaginaron dónde iba a llegar la palabra de Dios. Y lo más maravilloso de todo es que esta carta va dirigida a los romanos. O sea, si bien habían muchas comunidades judías en Roma, producto de distintas circunstancias que llegaron ahí por la famosa diáspora, recuerden que cuando resucita nuestro Señor Jesús, los judíos se ensañan contra la iglesia, contra los creyentes, ¿verdad? De ahí viene Saulo, ¿verdad? Entonces, muchos creyentes, judíos creyentes en Jesús de Nazaret, se desparramaron por todo el mundo. Bueno, todo el mundo conocido en ese entonces, ¿vale? Y muchos de ellos llegaron a Roma. Por lo tanto, esta carta va dirigida a creyentes en Jesús de Nazaret, una gran cantidad de ellos judíos radicados en Roma. Ahora, no me cabe la menor duda, y así es, que muchos integrantes de la iglesia eran romanos, propiamente tal. O sea, no necesariamente eran judíos de raza, de etnia, eran romanos. Es como los corintios, los gálatas, tienen otro trasfondo cultural. ¿Te das cuenta? Quienes han seguido el estudio de Corintios se habrán dado cuenta de las problemáticas que tuvo que enfrentar Pablo, producto justamente de las costumbres y prácticas que arrastraban los corintios como paganos. Entonces fueron iglesias muy difíciles de enseñar, de disciplinar, porque arrastraban muchas cositas. Bueno, y eso nos pasa a nosotros también. Entonces, esa es una primera manera de analizar la carta de Romanos, en su contexto histórico, cultural, ¿vale? Y una manera equilibrada. Segundo, una segunda manera de analizar la carta de Romanos es extrapolando o comparando las premisas, los principios morales, éticos y religiosos que se desprenden de la carta misma y traerlos para hoy día, a la iglesia de hoy día. Por ejemplo, es como tomar en cuenta que la carta a los romanos, en vez de romano, dijese a los santiaguinos, no sé, a los talquinos, a los antofagastinos, a los bonaerenses, ¿verdad? Qué sé yo, a los neoyorquinos, no sé, es escrita especialmente a una comunidad. Entonces tenemos que considerar que esta carta no está hablando a nosotros. Claro, evidentemente que no aplican muchas cositas que son obviamente culturales de ese contexto, pero los principios morales de la carta romana nosotros los extraemos y los aplicamos a la vida del creyente hoy, en este caso a la iglesia en general, como cuerpo místico, como conjunto de creyentes, ¿vale? También tiene una aplicación personal. No solamente hay principios que se pueden extraer de Romanos a nivel colectivo de comunidad, iglesia, eclesía, asamblea, reunión, sino que también a nivel individual. Es decir, los principios espirituales, éticos, morales que extraemos de Romanos, lo aplica Benjamín a su vida, lo aplica Oriana a su vida, lo aplica Regina, César, Richard, José, Paulina, los aplica a su vida, independiente de quién tiene al lado. Porque la salvación, como se dice, es individual. Bueno, esa frase no está en la Biblia, pero se extrae de la Biblia que la salvación es personal. ¿Qué quiere decir eso? Que los méritos, en el contexto de justificación por la fe, los méritos de Cristo no actúan, no son prestados, por decirlo así. ¿Vale? No, mejor dicho no, la palabra mérito no, porque se puede malentender. La fe de mi compañera, de mi familiar, no me justifica a mí. ¿Te das cuenta? Yo rindo cuentas individualmente ante Dios. De igual manera mi esposa, mi hijo, mi sobrino, mi hermana, todos rinden cuenta individualmente de su experiencia espiritual con Jesús el Salvador. ¿Ok? Así que por eso que la aplicación tiene que ser primero entenderla a nivel
histórico, cultural, en su contexto, circunstancial. Segundo, una aplicación presente, una aplicación actual, colectiva a nivel de iglesia e individual. ¿Vale? Ahora, cuando estos principios, los componentes de la iglesia, cada uno de ustedes, los vive, los practica, los pone por obra, son consecuentes, cada uno, bueno, eso va sumando. Y la iglesia en general refleja esos principios de la carta de Romanos. No sé si se está entendiendo eso. Si cada uno de los que está acá en este momento conectado ahí con la camarita o escuchando, vivimos por la fe en Cristo, en base a los principios de la Escritura, bueno, vamos unando fuerza. Y eso se convierte justamente en testimonio, en luz. Porque César, más Oriana, y más Regina, y más Richard, vamos conformando la iglesia. Todos los que estamos aquí presentes en este momento somos, desde el punto de vista bíblico, una iglesia. En este momento hay una iglesia online. Porque la Escritura enseña, en Mateo 18:20, que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos, dice el Señor. ¿Vale? Así que para conformar una iglesia bíblicamente bastan 2 personas. Eso es una iglesia para el Señor, porque la palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa asamblea, reunión de creyentes. Y así sean 2 que se reúnan en el nombre de Jesús para analizar la Escritura, meditar en la Escritura, cantar alabanza, orar, compartir experiencia, compartir testimonio, aunque sean 2 en el cielo, eso es una iglesia. ¿Ok? Iglesia no es un edificio. Ojo, desde el punto de vista, mira, me estoy yendo para otro lado, pero bueno, todo lo que sea aprenderse es bueno. Desde el punto de vista espiritual, iglesia son las personas. Nosotros somos la eclesía, la iglesia. Y la iglesia ha optado histórica y tradicionalmente en reunirse en edificios, en lugares donde uno está abrigadito, más seguro, qué sé yo, con algunas comodidades. Bueno, eso es un edificio, es una casa de oración, es un recinto, un salón, llámele como quiera. Pero el edificio, físicamente hablando, estructuralmente hablando, no es iglesia bíblicamente. Nosotros tradicionalmente le decimos iglesia al edificio, ¿verdad? Con el letrerito y las ventanitas, y le decimos iglesia con el púlpito y la sillita. Vamos a la iglesia, decimos nosotros. Pero eso está bien, yo no digo que esté malo, pero eso estrictamente bíblico no es. Eso es un edificio, es una casa de oración. Allí se reúne la iglesia, que somos nosotros. Cuando termina la reunión, la iglesia, que somos nosotros, se disgrega y cada uno se va para su casa y queda el edificio solo. La iglesia se va para su casa. Somos iglesia en tanto y en cuando nos reunimos, no importa el lugar. Si esta misma clase la hacemos debajo de un puente, al aire libre, eso es una iglesia bíblicamente hablando. Si nos reunimos en la playita y llevamos unos termos y unos sanguchitos, ¿verdad? Y la Oriana se lleva ahí unos tecitos de hierba y el César se pone con unas aceitunitas y nos reunimos toda una tarde a meditar en la palabra de Dios y a alabar su nombre en la playa, a la orilla de la playa. Eso es una iglesia, porque la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Cuando la Escritura dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, congregarnos no está haciendo referencia al lugar, está haciendo referencia al acto de congregarse. ¿Vale? Ojo con eso. Porque algunos usan el texto para decir, ¡ay, no ha venido a la iglesia! ¿Verdad? Bueno, pues si no quiero ir, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Bueno, lo que quiero explicar con esto es de que bíblicamente hablando en la iglesia somos nosotros. El énfasis de la congregación o de la reunión está en el acto de reunirse y no en el lugar. Ojo con eso, ¿vale? Yo tengo un estudio sobre eso, si a alguien le interesa yo le mando los textos para allá. De hecho hay un texto muy hermoso, lo conversábamos con César hoy día en la mañana. Hay un texto hermoso que, bueno, no lo voy a dar un estudio a esa hora, pero ustedes se acuerdan de esa conversación que tuvo el Señor Jesús con la mujer, la mujer samaritana en el pozo de Jacob, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese diálogo?
cuando los discípulos fueron a comprar algo para comer, y Jesús se quedó solito en el pozo, ¿verdad? Y llega la mujer a sacar agüita. Y comienza un diálogo ahí, ¿verdad? Y los samaritanos decían, Señor, este pozo es de nosotros, de qué sé yo, de nuestro padre Abraham. Y el Señor Jesús la queda mirando con mucha misericordia. A ver si me permiten buscarlo. Vamos a leerlo porque nos vamos a gozar. Hay que gozarse en el Señor con estas cosas maravillosas. ¿Dónde estaba? Oiga, ¿se acuerdan? Me olvidé ya. A ver, en el pozo de Jacob. ¿Ah? Mire, pues tan conocido el texto y me olvidé. A ver, parece que está en... Ay, mire, y lo he estudiado 10.000 veces y no me puedo acordar ahora. A ver, vamos a ver si lo voy a encontrar al tiro aquí. Ok. Mira, voy a ser demorado menos cuando en la concordancia, fíjate. Ya. A ver, mira, oye, ¿qué son las cosas? Hoy día justamente reflexionaba sobre eso. Yo decía, a veces cosas tan sencillas y uno que ha estudiado tanto y se te van los pájaros. Impresionante. O a veces me he encontrado con hermanos súper humildes que no tienen una preparación académica tan acabada y me salen con unas cosas maravillosas que yo se lo agradezco, fíjate. Así que por eso que acá el Romano dice no desvincularse de los humildes, dice. Pues ya lo vamos a leer ya eso. Ya, ok. El Evangelio según San Juan capítulo 4. Vamos para allá rapidito. Mire, me estoy yendo el tema, pero bueno, es para edificación espiritual y vamos nomás y para eso oramos, para que el Espíritu dirija. Ok, en San Juan capítulo 4, no lo voy a leer completo pues, pero voy a ir a la parte ahí, porque ustedes conocen este diálogo, pero quiero ir a la enseñanza que está acá. Fíjate tú que en el San Juan capítulo 4, por favor, ojalá que me puedan seguir. Ok. En San Juan capítulo 4, bueno, ustedes saben ya lo que pasó, los discípulos, qué sé yo, se fueron a comprar algo y empieza el diálogo de Jesús con la mujer, ¿no es cierto? Sí, porque 5 maridos has tenido, uno es y qué sé yo y todo el tema. Fíjense lo que dice el 20, San Juan 4:20, comienza un diálogo respecto a la adoración. Ahora, este es un texto que le voy a mostrar. Hay docenas que enseñan lo que acabo de explicar sobre la iglesia. ¿Vale? Solo que este tema es un poquito políticamente incorrecto, explicar qué es iglesia. Aunque ustedes no lo crean. Bueno, dice el versículo 20. Nuestros padres adoraron, hablando de la mujer samaritana, nuestros padres, se refiere a Abraham, qué sé yo, los patriarcas, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, cuando dice monte, se está refiriendo al monte Gerizim, ¿vale? Que era un monte considerado muy especial, sagrado, qué sé yo, para los samaritanos. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís, es decir, ustedes los judíos, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Bueno, ¿dónde se adora? ¿En el monte Gerizim o en Jerusalén? ¿Dónde es la correcta adoración? Noten que está haciendo referencia al lugar físico. ¿Dónde está el lugar sagrado donde se debe adorar correctamente? ¿Quién está equivocado? ¿Los samaritanos o los judíos? 20 otra vez. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús, yo me imagino la cara del Señor Jesús, ¿eh? Cómo la de mirar con tanta paciencia, oiga. Así como me toca mirar con paciencia a veces a mí a alguien. Dice así el versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El lugar es secundario, no tenía importancia para Jesús. Jesús no entraba en esa polémica. ¿Cuál es el lugar donde se debe adorar? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando entramos en esa controversia? Que los samaritanos critican a los judíos porque adoran en un lugar equivocado, porque es en Samaria donde se debe adorar en el monte Gerizim.
Y los judíos critican a los samaritanos porque están equivocados en adorar en Gerizim, sino que en Jerusalén es el culto verdadero. Y Jesús le dice, oye, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Noten que dijo algo súper interesante, ¿eh? Porque los samaritanos todavía no tenían la revelación del Mesías. Recuerden que el Mesías se estaba revelando primeramente a su pueblo. Todavía el mensaje del Evangelio no llegaba a los samaritanos, a ese pueblo. Así que en ese sentido, vosotros adoráis lo que no sabéis, no entendéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Haciendo referencia a la riqueza teológica que tenían respecto al mensaje, ¿no es cierto? Pero eso no lo hace mal a los judíos. Cuidado con eso. Porque la salvación viene de los judíos. ¿En qué sentido? En que el pueblo judío fue elegido para que naciese el Mesías. Y no los samaritanos. ¿Vale? Pero no lo está diciendo en un sentido menospreciativo. Cuidado con eso. Pero miren lo que dice ahora. Mas la hora viene, y ahora es. Ahora es, ¿por qué? Porque está el Mesías presente. Es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Se dan cuenta? La iglesia de Cristo no se define por el lugar. La iglesia de Cristo se define por ser sincero y honesto en la adoración al Padre. El Padre lo que reconoce es la sinceridad y la devoción honesta. No el que pertenezcas a tal o cual lugar, o que vayas a tal templo chiquitito, a tal catedral grande, o yo soy de aquí, yo soy de allá, y yo pertenezco aquí porque vengo de esta tradición reformada, yo vengo de otro lado. Eso no te hace más ni menos desde el punto de vista espiritual al ojo de Dios. Porque lo que busca Dios no son adoradores en forma, o en lugar, o geográficos. Dios lo que busca son adoradores de todo corazón. Eso quiere decir en espíritu y en verdad. En espíritu quiere decir adoradores realmente bajo la dirección del Espíritu de Dios y no bajo el espíritu inmundo. Y en verdad es decir que hay sinceridad. No hay hipocresía. Eso es verdad, que no hay falsedad. Ojo con eso. Bueno, no los aburro más y nos vamos a Romanos al tiro. En Romanos capítulo... voy a cobrar más por esta introducción, ¿eh? Vamos al capítulo 12 entonces. Vamos al capítulo 12. Voy a cobrar un bonus por esta explicación, oiga. Bueno, el capítulo 12 de Romanos se titula, en la versión Reina Valera 1960, Deberes cristianos. Interesante que esto está después de todo lo que hemos hablado sobre justificación por la fe. Y habla de deberes cristianos. Y van a ver ustedes que el contexto como que se sale de la justificación por la fe. O sea, de todo lo que hemos venido hablando, ¿se acuerdan? El justo vivirá por la fe, la justicia en la carne, la circuncisión y que esto. Y ahora miren que viene como un mensaje medio social. Pero ¿saben ustedes que esto también tiene que ver con la justificación por la fe? Porque como creyentes no solamente tenemos una vida religiosa, no solamente tenemos una vida que abarca la esfera de las reuniones religiosas. Cada uno de nosotros tiene una vida particular, trabaja, qué sé yo, tiene contacto con la sociedad y no necesariamente para adorar a Dios. Muchos de nosotros tenemos amistades y contactos que no son creyentes. Y muchos de nosotros tenemos contacto con instituciones, con el gobierno, qué sé yo, ahí está entrando una hermanita, la hermana María Ponce. Entonces, ¿qué pasa? La vida del justo, la vida del justificado abarca mucho más con su testimonio que la vida solamente de la reunión cristiana. El justificado tiene directo contacto con la sociedad impía, ¿vale? Ojo, si se corta ya saben el procedimiento, 10 segundos y vuelvan a entrar por el link que compartí ahí en WhatsApp. Si puedo mando otro link, pero es el mismo link, ¿ok? Así que pongan atención en esto porque vamos a ver una esfera de la justificación que tiene que ver con la vida social, que se le escapa de las manos a muchos. Y que por no tener claro esto, tienen una cara en la reunión y tienen otra cara en la vida social.
A veces en la vida social nos olvidamos que somos creyentes. Estamos arriba de la micro, arriba del metro, o estamos en una reunión de amigos y a veces nos olvidamos que somos creyentes. Ojo con eso. ¿Vale? Ok. Dice así. Así que, hermanos, os ruego, después de todo lo que hemos hablado, pues, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, noten por favor esto, pongan atención, que presentéis, esta palabra presentar dice relaciona como presentar una ofrenda. Nosotros y cada uno somos una ofrenda andante. Todos los días, cuando abrimos los ojos y amanecemos, y nos despertamos, perdón, nos presentamos ante el Señor. Primero, para darle gracias porque el corazón sigue latiendo. Y segundo, porque es un nuevo día como creyente, como justo, como santo, como apartado, como esclavo de Jesucristo, como siervo de Jesucristo, un día más. Así que dice acá que presentéis, cuando nosotros oramos en la mañana dándole gracias al Señor, nos estamos presentando. Salimos de nuestro estado inconsciente en el sueño y volvemos a la realidad directa, consciente, con vida y salud y respirando otra vez. Es una maravilla biológica que estamos inconscientes y el corazón sigue latiendo y los pulmones siguen con su movimiento. Así que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Noten. Y los sacrificios al Dios verdadero se presentan sin mancha ni mácula. ¿Cómo se presentaban en el pasado en el tabernáculo? Sin mancha ni mácula tenían que presentarse ante Jehová para el sacrificio. No se podía presentar cualquier cordero con mancha. Tenía que ser un cordero perfecto que cumpliese los requisitos y condiciones para estar delante de Jehová. La pregunta que yo les hago, yo me hago también, día a día nos presentamos como un sacrificio vivo a Jehová, confesando nuestros pecados, venciendo cada día por la gracia de Cristo, o nos olvidamos de repente que somos y nos mandamos por ahí algunas cositas raras y nos olvidamos y nos da amnesia, ¿no es cierto? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir nuestro culto racional? ¿Qué es un culto? Bueno, un culto es una manifestación de reconocimiento al Creador. Un culto es una expresión de gratitud, de adoración al Creador, a uno que es infinitamente superior a mí, al cual yo le rindo culto, lo venero, lo adoro, me entrego, me someto día a día. Culto. ¿Y por qué racional? ¿Por qué racional? La palabra racional viene de ratio y tiene que ver con las facultades intelectivas. Nosotros no adoramos a Dios basado en emociones, porque las emociones son momentáneas, las emociones son adictivas. Las emociones son pasajeras, las emociones son como una droga si estas no se controlan. Estamos en un estado de éxtasis, de emoción y de repente ¡pum!, bajamos. Y creemos que eso es una vida espiritual sana. Con emoción o sin emoción, yo tengo que ser leal a Jehová, firme, porque yo me baso no en emociones, sino en principios. La vida del creyente se basa en principios y valores, no en emociones. ¿Vale? Por eso es que el culto tiene que ser racional. ¿Qué quiere decir racional? Que yo comprendo lo que Dios quiere para mí, los principios, los valores, los entiendo. Entiendo la Escritura cuando Él dice el justo vivirá por la fe. Yo comprendo qué quiere decir eso. Comprendo por qué Cristo murió por mí. Hay un análisis, hay una racionalidad, hay un ejercicio de reflexión cuando yo leo la palabra de Dios. ¿Vale?
hay algunas personas, me pasó hace poco con una, bueno, siempre me pasa en realidad, donde me mandan mensajes a veces por Facebook o en algún lugar, algunos hermanos me dicen, la teología, no, es que mata el espíritu, me dicen. No, que eso, usted siga con su teología, yo sigo con el espíritu del Señor, me dicen, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿cuál es el problema que usted siga con el espíritu del Señor? Pero eso no quita que usted no aprenda, pues. ¿Cuál es el problema? Que porque yo aprendo quiere decir que no tengo el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no obra en mí porque yo estudio mucho. Claro, ¿por qué? Porque ha habido una tendencia, ¿no es cierto?, a confundir la presencia del Espíritu con ciertas sensaciones, con ciertas emociones que tengo que estar constantemente sintiéndola, porque si no, estoy convencido que me estoy enfriando. O sea, estar caliente espiritualmente es estar constantemente experimentando ciertas cosas sobrenaturales, sensacionales, y cuando la cosa se pone fome, entonces no está la presencia del Espíritu. Cuidado con eso, porque eso no lo enseña la Escritura. Al contrario, la Escritura enseña que la presencia del Espíritu trae reposo, trae equilibrio, trae serenidad, trae paz. El Espíritu Santo afina el sentido común, el criterio, la inteligencia. Nosotros no actuamos como animales por instinto y por impulso y por emociones y por reacciones. Nosotros actuamos inteligentemente. ¿Vale? Somos humanos y somos seres emocionales también, pero también somos seres racionales. Tiene que haber un equilibrio. ¿Vale? Ok, hay una alegoría griega, no recuerdo exactamente ahora, pero hay una alegoría griega, creo que es de Platón, donde él ejemplifica justamente esas facultades cerebrales, intelectuales, él las grafica con un carro de 2 caballos, ¿verdad? Y él dice, con una rienda, con una rienda de un caballo, son dos riendas, ¿verdad? Son dos tiras de piel, ¿no es cierto?, de cuero, que sujetan el caballo. Entonces, ¿qué dice Platón? Puede que no sea exacta la idea, pero voy a parafrasearlo. Él dice que una rienda para sujetar el caballo representa las emociones, los instintos. Y otra dice que representa la razón, que analiza, que pondera, que profundiza. ¿Cierto? Pero ¿quiénes son las manos que dirigen esas dos cosas? La voluntad, dice él. ¿Vale? Cuando esto falla y se nos escapa una con la otra, tenemos un desequilibrio. El cristiano es creyente, se conmueve, se emociona, ¿no es cierto? Eso es natural en nosotros. Pero la emoción no puede cegar ni nublar la razón, porque si no nos estaríamos comportando como sectas, ¿verdad? Que basan su vida, su experiencia de creyente, no en algo inteligente, sino simplemente en emociones. Por eso que Pablo hace una alusión acá y dice que sea vuestro culto racional, inteligente, entiendan lo que hacen. Recuerden que el Señor Jesús varias veces le decía, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Pero entiendes? ¿Captas? ¿Ok? El versículo 2 dice, Romanos 12:2, y me voy a apurar un poquito. No os conforméis a este siglo. Esa palabra conformar dice relación también con amoldarse. No nos impregnemos, no tomemos el molde del mundo. Bueno, estaba en el versículo entonces 2. Vamos avanzando. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos amoldemos al sistema del mundo. Manejémonos en el mundo, conduzcámonos en el mundo, interactuemos con el mundo, pero no nos impregnemos de su espíritu. Yo quiero aclarar esto, es que tengo que profundizar en esto porque a ver, yo estoy profundizando, me estoy tomando, perdón la expresión, me estoy tomando el tiempo, no dije la expresión que iba a decir, pero
Me estoy tomando el tiempo de detenerme en algunos textos porque he notado que hay confusión en entender estos textos por algunas personas, si no en la mayoría, ¿vale? Con el cariño y el respeto que se merecen todos, por supuesto. Pero me voy a detener en esto porque quiero que entiendan bien, que disciernan bien esto. Cuando Pablo nos dice, no os conforméis, en el versículo 2, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir conformarse? Conformarse es amoldarse. Amoldarse. No podemos nosotros, o no deberíamos, ser copia del no creyente. Al contrario, podemos relacionarnos con el no creyente, podemos compartir con el no creyente, podemos visitar al no creyente. De hecho, la mayoría de nosotros tenemos contacto todos los días con personas que no son creyentes, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice? ¿Qué quiere decir esto de no conforméis a este siglo? No conforméis a este siglo. Es decir, que no nos impregnemos con la manera de ver el mundo que tiene el no creyente, ¿vale? Con la concepción de la vida que tiene el no creyente, con la manera, todo, la manera de hablar, la manera de comportarse, la manera de expresarse, la manera de gesticular, la manera de reaccionar. Nosotros no podemos reaccionar visceralmente o emocionalmente como lo hace el mundo. Nosotros no podemos caer en un lapso en el que nos olvidamos que somos cristianos y agarramos a garabato a alguien. Nosotros no podemos dar rienda suelta a la ira. ¿Somos seres humanos con emociones? Sí. ¿Nos podemos enojar? Claro que sí. ¿Nos podemos llenar de rabia? Claro que sí. Pero la Escritura es clara. No traspasemos ese límite. No pequemos. No traspasemos el límite. Cuando lleguemos al límite, así como los dibujos animados, ¿han visto ustedes que se llena el termómetro así llega hasta arriba? Cuando lleguemos al límite, nosotros tenemos que tener lo que se llama la inteligencia emocional. Perdone que le saque estos temas, pero uso todos los recursos que tengo para explicar un poquito. Tenemos que usar la inteligencia emocional. Las emociones, las circunstancias, las injusticias, por más... Yo sé que hay cosas difíciles en la vida, pero tenemos que vencerlas. Nosotros no podemos desatarnos y convertirnos en un hato descontrolado. Cuidado. Cuidado con estar peleando con el chofer de la micro y que con el cajero del Servipack y que mis derechos y que yo tengo mis derechos y cuidadito que quién soy yo y que no podemos caer en ese tipo de cosas. Y ustedes saben que hay creyentes que sí caen en eso porque no entienden esto. Porque no tienen un culto racional, se dejan llevar rápidamente por la emoción, por su propia naturaleza. ¿Vale? Por favor, cuando suceda eso, miremos a Jesús. Acordémonos de Jesús. ¿O acaso cuando a Jesús le dan de bofetada respondía? Tú no sabes quién soy yo, ¿eh? No sabes con qué te estáis metiendo. Cuidado con tocar un hijo de Dios. Todo se devuelve. ¿Han escuchado ustedes esa amenaza? ¿Han escuchado ustedes a creyentes que amenazan, maldicen de esa manera? Eso no debemos hacerlo. Eso no es bíblico. Y cuando alguien hace eso, denota y demuestra que no entiende los principios del Evangelio. Lo que pasa es que los cristianos nos cuesta sufrir. Ese es el tema. No queremos queremos hacer justicia propia frente a las situaciones injustas. Ese es el tema. ¿Vale? Esto cuesta mucho asimilarlo. Pero tenemos que mirar a Jesús. No os conforméis a este siglo. Noten lo que dice. A ver. Ay, Señor mío, si yo tuviese 3 horas para hablar de esto. ¿Saben ustedes que el versículo 2 nos está hablando de la santificación? Le hago un repasito rápido. Téngame paciencia. Cuando hablamos de la justificación por la fe, acuérdense que dijimos que la justificación por la fe, la vida justa por la fe en Cristo, es una experiencia. Claro,
hay un tema teórico porque estamos estudiando los textos, pero esto es una experiencia que hay que asimilar. Y la experiencia, en términos pedagógicos, yo se lo voy a explicar así. La experiencia de la justificación comienza con el perdón de los pecados, ¿cierto? Hay un proceso donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros, nos influye, nos habla, nos sentimos atraídos, nos reconocemos como pecadores, etcétera, etcétera. Hay un arrepentimiento, el Señor nos perdona. Y por la fe aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la justificación por la fe, propiamente tal. Pero la experiencia de la justificación por la fe es mucho más amplia. La justificación por la fe no termina con el perdón de los pecados, sino que empieza recién toda la experiencia, porque ahí comienza la vida del creyente, ya justificado. Y esa experiencia desde cuando soy perdonado, acepto a Jesús, y soy glorificado, Cristo, me encuentro con Cristo. Todo ese periodo se llama el periodo de la santificación. Esa es la justificación, pero el proceso, la experiencia del caminar se llama justificación. Y ese proceso de justificación, desde que soy perdonado por Cristo hasta que estoy en la gloria con Cristo, todo ese proceso debemos caminar en esta vida por la fe en Cristo, perfeccionando mi carácter, mi estilo de vida. Eso se llama justificación. Y en términos más directos, la justificación implica victoria sobre lo malo, victoria sobre el pecado. ¿Vale? Ok. Miren el versículo 2 lo que dice sobre ese aspecto de la santificación. No os conforméis a este siglo. Primer paso para la santificación. Segundo consejo, sino transformaos. No podemos seguir siendo los mismos impíos que éramos antes de la justificación. Tiene que haber un cambio, la diferencia. Si antes me molestaban y pegaba el puñetazo inmediatamente, ya no lo hago. Dejo las cosas en las manos del Señor. Soporto la injusticia y se las dejo en las manos al Señor. Que Él sea mi vengador. Cuesta, porque en la naturaleza humana no le gusta ser pisoteado, humillado. No está acostumbrado. Y cuesta. Pero todo eso tiene un propósito. El reprimir la pasión y la justicia propia tiene un propósito en la santificación. Y que es la perfección del carácter. Cosa que nuestra vida y nuestras actitudes se vayan pareciendo a la del maestro. Que no amenazó a quienes lo golpeaban, que no respondió, que no andaba haciendo marchas por la Alameda exigiendo derechos, no andaba haciendo esas cosas. Él todo lo entregaba al Padre, lo sometía al Padre, soportaba, él soportó, por eso se llama varón de dolores. ¿Se dan cuenta? Él no se dejaba llevar por las pasiones de justicia propia. Acuérdense lo que hizo Pedro. Pedro se desenfundó el arma, desenfundó la espada para defender al maestro. Y el Señor Jesús tuvo que guarda tu espada, Pedro. ¿Acaso no crees que yo que quisiese llamar a 12 legiones de ángeles? ¿No los llamaría? Jesús le estaba dando una lección a Pedro. No podemos dejarnos llevar por las pasiones humanas. Tiene que haber una diferencia. ¿Saben ustedes que las pasiones humanas son la raíz de todas las guerras de este mundo? El versículo 2 dice entonces: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Pero cómo nos transformamos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se dan cuenta que los creyentes son seres racionales, inteligentes. Nosotros no somos arrebatados así, vamos al Congreso a gritar con un micrófono. Nosotros no actuamos así. La Iglesia de Cristo no actúa así. Porque tenemos entendimiento, comprendemos cómo desenvolvernos en la sociedad para hacer luz. No podemos comportarnos como un dirigente político. Cuando nosotros hablamos, amonestamos, advertimos al mundo, señalamos cosas, tenemos que hacerlo desde la moral, desde lo ético, desde lo espiritual, desde lo religioso. No podemos traspasar esa dimensión.
¿Vale? Si yo, Señor Jesús, le hubiese aconsejado a los discípulos que se candidatearan para diputado, pues. Dice así el versículo 2 entonces, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Seamos inteligentes, racionales. Para que comprobéis, noten, ¿para qué? ¿Para qué este consejo? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Se da cuenta que el que no actúa con la razón o entendimiento no entiende qué es lo que quiere Dios. Y hace, perdonen la expresión, hace tonteras que son contrarias a Dios. Pero el que hace tonteras cree que está actuando según Dios. Cuando el creyente actúa racionalmente y con entendimiento, ¿qué hace? Comprende lo que Dios requiere de nosotros y actúa consecuentemente, inteligentemente. Acá dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? Agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Miren lo que Pablo le dice a cada integrante de la iglesia de Roma. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Con cordura. ¿No han visto ustedes a ciertos elementos del cristianismo que se creen especialmente llamados y se largan a hacer una serie de cosas blasfemando el evangelio públicamente? Ciertos iluminados, líderes llamados a hacer una obra especial. Yo me pregunto si están actuando con cordura. Acá dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Eso quiere decir que tenemos que hacer una introspección respecto a cuáles son nuestros defectos y nuestras debilidades aún por vencer. Y que las virtudes o habilidades que tenemos son por la gracia de Cristo. Y que esas deben ser usadas para el servicio. De ahí viene ministerio, para ministrar. No para enseñorearme. El que enseña no es más que otro hermano. Pero hoy en día se da un tipo de jerarquía dentro de la congregación impresionante. Yo quiero aclarar una cosa acá. Hay dones y dones. Bueno, vamos a avanzar mejor porque lo va a tocar el texto aquí. El versículo 3 entonces, ok. Así que cuidado con eso. Pensemos, cada uno piense de manera equilibrada de sí mismo. Ojo con eso. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Claro, evidentemente que la fe en cada uno de nosotros es distinta. Y evidentemente que se va a manifestar y se va a expresar de manera distinta. Pero eso no me hace más que otro. Entiendan eso. Al contrario. Los talentos, los dones, las habilidades están puestas al servicio de otro, para servir. El versículo 4 al 8 toca el tema de una cosa maravillosa. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, hablando del cuerpo físico, pero no todos los miembros tienen la misma función. Bueno, no voy a explayar en eso. Evidentemente los dedos cumplen una función, el oído cumple otra, la boca, los pies, las rodillas, las articulaciones. Cada parte del cuerpo son parte de un solo todo, pero cada miembro tiene una función y ninguna es más que la otra. ¿Verdad? Ojo con eso. El 5. Así nosotros, ahora mire cómo lo aplica Pablo a la iglesia, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. La iglesia. Y todos miembros los unos de los otros. Todos los que estamos acá conformamos el mismo cuerpo. Somos miembros del mismo cuerpo. De manera que, teniendo diferentes dones, ojo,
cuando estudiemos Corintios, avancemos con Corintios, que todavía no llego a esa parte, vamos a entender cuál es la diferencia entre dones y ministerios y operaciones, que son tres cosas distintas. Y en la iglesia eso se confunde. ¿Vale? Por ejemplo, ya que tenemos a mi pastor acá, el pastorado, por ejemplo. ¿Ya? El pastorado. Bueno, ¿qué es el pastorado? Lo que se conoce como el pastorado o el ministerio del pastorado. El ministerio del pastorado es, perdón la redundancia, es eso, un ministerio. Ministerio quiere decir es la expresión visible del llamado. Primero hay un llamado, ¿vale? ¿Y cómo se expresa esa manera de servir? Cuando uno es llamado a servir. Partamos de esa base. Cuando uno es llamado a servir. Pero hay muchas maneras de servir. Y hay distintos ministerios para servir en ese llamado. ¿Se está entendiendo, no? Todos somos llamados, pero el llamado se tiene que expresar con algún tipo de ministerio, es decir, con alguna manera de servir. Ministerio, servir viene así de ministerio, ministerio es servir. Y algunos ese llamado lo ejercen para servir como pastores, otros como maestros, otros como diáconos, otros presiden, etcétera, etcétera. Hay una variedad de ministerios, es decir, un abanico de maneras de cómo se expresa el llamado. ¿Vale? Ahora, ese ministerio que se manifiesta para servir necesita, para ser eficaz, dones. Claro, porque puede ser que un pastor, siguiendo con el ejemplo, puede que, amén, fue llamado a servir como pastor. Pero ese pastor necesita dones. Y no todos los pastores tienen los mismos dones. Hay pastores que enseñan y hay pastores que no enseñan. Y hay pastores que tienen un ministerio marcado respecto a que tienen cierto don para servir en su ministerio. Por eso que cuando, por ejemplo, hay un pastor que no tiene el don de la enseñanza, ¿qué tiene que hacer el pastor que no tiene el don de la enseñanza? Y para eso se requiere mucha humildad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Acá dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada en el 6, y después dice, si el de profecía, úsese conforme la medida de la fe. La profecía quiere decir predicación, impartir la palabra, no necesariamente anunciar hechos futuros. Cuidado con eso. La palabra profetizar tiene más bien con anunciar la palabra. ¿Ok? No necesariamente en visión y como visionario, digamos. ¿Ah? Úsese conforme a la medida de la fe. El 7. O si de servicio, de ahí viene ministerio, en servir. O el que enseña. Noten, ese es otro don. Pero no necesariamente el que enseña tiene que ser pastor. No sé si se está entendiendo la idea. Una cosa es el ministerio y otra cosa es el don. Mal yo me podría dedicar a enseñar la escritura si no tengo el don. Entonces, por ejemplo, en el caso de un pastor, por ejemplo, que no tuviese el don de la enseñanza, según la escritura, ¿qué debe hacer? Bueno, tiene que valerse del que tiene el don para que apoye, porque somos un cuerpo, un solo cuerpo, y tenemos distintos dones. Entonces, a mí no me pongan a cantar porque yo no canto, pero pónganme a enseñar. Claro, ¿verdad? Y el que canta no tiene que ponerse envidioso del que enseña, y el que enseña no se ponga envidioso del que canta. Ese es lo que está pasando hoy en la iglesia. Que se están perdiendo dones hermosos porque son unos envidiosos. Y
y quienes están en cargo de responsabilidad no están mirando los dones que hay en la congregación. Hay hermanitas que tienen dones hermosos y no se las ocupa, no se las toma en cuenta. No, tienen que ser los mismos de siempre. ¿Cierto? Cuidado con eso. Acá dice, vuelvo a repetir el 5, Romanos 12:5. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta quiere decir el que estimula, el que siempre tiene esa palabra de ánimo, ¿no es cierto?, de fortalecer las filas del Señor, ¿no es cierto?, que tiene ese don, ¿no es cierto?, de inspirar, ¿verdad? El que exhorta, el de la exhortación, el que reparte con liberalidad. Liberalidad es decir, con sencillez, ¿no es cierto?, con una sencillez de propósito, una persona que siempre está al servicio para poder ser equilibrado, ¿no es cierto? El que preside nos falta el hermano que tiene ese carisma, esa ternura, ¿no es cierto?, para pararse adelante y dirigir palabras, ¿no es cierto? No todos tenemos eso. Yo no tengo esa ternura para pararme adelante y decir y ser muy, como dice acá, ¿verdad? Entonces, cada cual tiene su don y tiene que aportarlos en este cuerpo. ¿Qué más? Luego dice, bueno, el que hace misericordia con alegría. En fin, esto está profundizado en Corintios, lo vamos a ver. Pero Pablo lo toma da unos ejemplos aquí. Luego el 9 dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Vale? Sin fingimiento, es decir, sin hipocresía. No seamos hipócritas. Aborreced lo malo. Noten que todo esto está apuntando a la santificación. Ojo, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Consejo para la santificación. Seguir lo bueno. Acá implica el uso de la voluntad. Escoger. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, con mayor razón la solicitud hacia quienes son creyentes como nosotros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Noten, lo que nos mueve en el servicio o el ministerio es el amor a Cristo. ¿Vale? No es el reconocimiento, no es la fama, no son los diezmos, no es hacerme el lindo, es el amor a Jesús. Yo sirvo a Jesús en la persona de mi prójimo. Versículo 12. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. ¿Notaron? Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Aquí ni me voy a detener porque aquí la iglesia está al debe. ¿Vale? Bueno, estoy hablando en términos generales. Yo sé que hay hermosas y honrosas excepciones. Pero aquí se está al debe. Versículo 14. Bendecid. Noten que son todos conductas que practicó el Señor Jesús. Todas. Noten el 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Maldigar quiere decir insultar. Maldecir quiere decir desear el mal a alguien. Yo he escuchado a algunos creyentes que maldicen, incluso algunos políticos, y que Dios castiga y que va a tocar tu familia y que no sé qué. Yo he escuchado a personas que hablan así. Acá dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. Esta palabra unánime quiere decir que ojalá estas conductas y esta manera sea igual en todos nosotros.
son los mismos principios que vivió el Señor Jesús, que tienen que ser practicados por nosotros. Nosotros tenemos que reflejar a Jesús en nuestra conducta. Esa es la manera de hacer luz al mundo. Hoy en día está totalmente distorsionado eso. La manera de ganar al mundo es con nuestra conducta. Conducta. No sacamos nada con desplegar millones de recursos y hacer todo tipo de faramañas para llamar la atención, cuando nuestra conducta destruye todo, desacredita todo. Unánimes entre vosotros, el 16, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, lo que le decía al principio, ¿verdad? Ojo con eso, no porque uno tenga preparación, estudio, lo que tú quieras, quiere decir que tiene la última palabra y ha alcanzado el límite de la sabiduría. Eso no es así. Hay personas muy sencillas, gente que no tiene preparación académica y sin embargo entiende las cosas de Dios, los principios de Dios, los capta. Y esas personas pueden dar tremendas lecciones con su conducta, con su vida, y pueden ser una bofetada para nosotros, como ciertamente yo la he recibido alguna vez. ¿Vale? Si no se crean que porque uno enseña. No. Yo he tenido contacto con gente muy, muy humilde, muy sencilla, y me ha dado tremendas lecciones. Tremendas lecciones, porque captan los principios del Evangelio y los viven. Versículo. Uy, qué tremendo. Mire lo que dice el 17, Señor mío. Yo le mandaría este capítulo a alguien que tengo en mente en todo momento, fíjate. Que lamentablemente, qué manera de desprestigiar el Evangelio. El 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Se dan cuenta cómo se tiene que vivir desde que somos perdonados por Cristo hasta que nos encontremos con Cristo? Así se tiene que vivir, como Cristo vivió. No paguéis nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible. Pablo reconoce la naturaleza humana, que es volátil. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente eso. Procuremos las buenas relaciones, la paz con todos. ¿Pero por qué dice en lo posible? Porque hay límites. Hay límites. ¿Vale? ¿Cuáles son los límites? Bueno, yo tengo que estar en paz con todos, excepto si se ve en riesgo un principio. Efectivamente, cuando se pone en riesgo un principio religioso, cuando se amenaza mi lealtad a Jehová, que es lo que le pasó a Daniel, por ejemplo, ¿cierto? Que se los puso entre la espada y la pared y él fue firme en sus principios, pase lo que pase. Ojo con eso, por eso que Pablo dice, en lo posible, ¿vale? O sea, evitemos los conflictos, ¿cuánto se llama esto? Las trifulcas y todo este tipo de cosas, a no ser que sea cuando se ponga en riesgo nuestra lealtad a Jehová. Ojo con eso. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. Bueno, esto es un ejemplo de Jesús. Jesús no se vengó él mismo. Todo esto son las conductas de Cristo. Si alguien quiere saber cómo se comportaba Cristo, ahí está. Ahí está. Y estas son conductas que tienen relación con el contacto social, con el día a día. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Se dan cuenta?
Cuando vivamos alguna injusticia en el trabajo, donde sea, que pueden ser injusticias súper feas, yo entiendo eso, yo las he pasado. A más de algunos aquí lo han humillado. Y ha llegado a su casa llorando y a muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Yo he llorado por humillaciones, por situaciones complicadas. Pero ahí está la victoria. En secreto, cerrada la puerta, oremos al Padre que ve en lo secreto. Con fe. Y pongamos la situación que vivimos, que no la soportamos, pongámosla en la espalda a Cristo. Y que Él se haga cargo. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Vale? Aprendamos eso. Mía es la venganza, yo pagaré el 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ay Señor mío, todo esto va en contra de la naturaleza humana. Toda esta conducta que estamos describiendo, la conducta de Cristo, es contraria a la naturaleza humana. Humanamente, naturalmente, no somos así. Pero Cristo sí fue así, dándonos ejemplo de que sí se puede. Acá dice, el 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Eso desarma a cualquiera. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto de ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza? Que si nosotros dejamos la venganza a Jehová, ¿vale? No actuamos nosotros, dejamos la venganza a Jehová, está pendiendo, está rondando carbones encendidos sobre la cabeza de ese que te hizo mal. Yo no actúo, se las dejo en las manos de Dios. Pero Pablo da a entender de que como dejamos las cosas a Dios, confiamos en Él, Jehová nos hace justicia. ¿Y qué pone como ejemplo? Espérate nomás, Walter, espérate nomás, Oriana, espérate nomás, Regina, déjamelo a mí, hijo mío. Usted viva tranquilo. A usted no le va a faltar la comida, ni el pan, ni la salud. Déjeme a mí al que actuó mal con usted. Déjemelo a mí. Yo soy el vengador. Yo me voy a entender con él. Y saben ustedes que Dios no solamente puede derramar ira sobre esa persona, sino que también Dios puede conmover a esa persona y convertirla. El peor enemigo nuestro, no sabemos los misterios de Dios. Dios puede derramar su ira sobre él y castigarlo, sí, pero puede convertirlo también. ¿Vale? Dejemos las cosas al Señor. Ascuas amontona sobre su cabeza, ¿cierto? Es una especie, es como decir, hay un ardor rondando en la cabeza de ese que te hizo mal. Déjalo ahí nomás, ya llegará el tiempo. Si es que no se arrepiente. Porque también tiene derecho a salvación ese que te humilla. ¿Vale? Y el versículo 21, y con este vamos, la verdad es que me ha tomado más tiempo que el que tenía programado. Versículo 21, no seáis vencido de lo malo, justificación, victoria sobre el pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Toda la escritura nos enseña y nos alienta a vencer. Acá dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El vencer el bien, el vencer el mal con el bien significa optar por el bien. El optar por el bien vence al mal. Así de sencillo. El mal no nos obliga. El mal se hace mal cuando lo escogemos. No lo escojamos. Y así es derrotado. Y cada día al abrir los ojos y presentarnos como ofrenda agradable a Jehová para iniciar el día, mantengamos la victoria. Y que ese día termine en victoria. No cediendo a lo malo. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid a los que os maldicen. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad.
unánimes, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no juzguéis a nadie, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Y se va a cortar la grabación. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Alguien ha tomado el tiempo? ¿Alguno de los buenos alumnos que tengo aquí ha tomado el tiempo? Yo quiero saber cómo estoy de tiempo, porque a ver si me lanzo con el capítulo 13, que es cortito. Bueno, capaz que se corte, ¿eh? Pero vamos con el 13 al tiro. Sí, vamos, que yo estoy súper atrasado. Y por último, si alguien no se puede quedar, tiene la libertad de retirarse, no hay ningún problema. Esto queda grabadito, pero tengo que avanzar, porque si no se me va a acumular este capítulo y tengo que empezar con Gálatas después. Pues imagínense ustedes. ¿Ya? Capítulo 13. Como dijimos que acá Pablo da principios de conducta para con las relaciones sociales, ¿qué pasa con las autoridades? Ya le he insinuado varios numeritos que algunos creyentes hacen frente a las autoridades. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura sobre esto. Sométase toda persona a las autoridades. Cuando dice autoridades, y eso viene de autoritas en latín, autoritas dice relación con alguien que tiene la facultad de gobernar, ¿vale? Es el autoritas, tiene facultad de gobernar. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Yo quiero aclarar algo acá, esto de autoridades superiores, porque algunos aplican esto a la organización de la iglesia. Eso está mal aplicado, porque la iglesia de Cristo no tiene autoridades. Esa es una concepción tradicional, respetable. El que quiere sentirse subordinado a alguna autoridad es problema de él, pero eso no lo enseña la Escritura. La Escritura enseña una organización horizontal, no jerárquica, vertical. ¿Qué iglesia tiene una organización vertical? La Iglesia Católica Romana o las sectas, donde hay uno que manda y para abajo todos son subordinados y le tienen que pedir permiso al de más arriba, al de más arriba, al de más arriba, al de más arriba, y si no autoriza usted no mueve un dedo. Eso es, no voy a decir la palabra muy fuerte, pero eso no es de Dios, ¿vale? Y eso lo enseñó Jesús. Entre ustedes no será así, dice Jesús. Entre ustedes no será así. Y procedió a lavarle los pies a los propios discípulos. Cuidado. La organización de la iglesia es horizontal, no vertical. Bien, vamos avanzando, ya estamos avanzando. Yo les agradezco el esfuerzo que han hecho todos de escucharme todos estos días, pero bueno, algo que les quede. Ok, vamos a seguir avanzando entonces, vamos terminando. Saludos Leslie, te veo ahí bien cómoda. Qué envidia. Saludos, hola. Ok, bueno, avancemos. Es que yo me entusiasmo, que yo puedo ponerme aquí a alegar toda la noche. Ya, sométase entonces toda persona a las autoridades superiores. Así que cuando habla de autoridades superiores, este texto está hablando de autoridades que tienen que ver con el mundo secular. Porque estamos en una sociedad, somos parte de una sociedad, ¿cierto? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que saber desenvolvernos en este mundo donde hay autoridades. En este caso, políticas, ¿vale? Y esto es súper importante, ¿eh? Porque si ustedes lo buscan en un contexto histórico, ustedes van a averiguar o van a saber de que el Imperio Romano veía con sospecha a la iglesia cristiana, la veía como una amenaza a la autoridad del emperador, porque justamente la iglesia cristiana al único emperador que reconocía era Jesucristo. Entonces había un problema ahí, porque el emperador es considerado Dios, imagínense. Ojo con eso. Pero había que saber manejarse, pues. Había que ahí más o menos ver cómo hacerlo.
Por eso que el apóstol Pablo más arriba dice que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres, salvo que se nos obliga a transgredir un principio. Y por eso que terminaban los cristianos quemados y en los leones. Bueno, superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿En qué sentido las autoridades vienen de parte de Dios? Quiero explicar esto. Y estos, algunos no lo entienden y andan haciendo movimientos políticos cristianos para oponerse a los malos gobernantes. Y eso es una desviación del evangelio. Eso no está, esas personas no están actuando con prudencia, con racionalidad, con entendimiento. La Biblia le llama, ¿cómo le llama la Biblia? La Biblia le llama no imprudentes, le llama necios. Son necios. Tengan el cargo que tengan. A mí me da lo mismo que sea obispo o el último hermanito de la banca de la iglesia. A mí me da lo mismo. Está actuando como necio. Porque esa no es la manera de obrar frente a las autoridades. ¿Por qué dice el texto sométase toda persona? El someterse quiere decir con reconocimiento y respeto. Ojo, reconocimiento y respeto. No lo dice sometimiento en el sentido de autoritarismo, de esclavitud, de una sumisión irracional. No. Sométase dice relación con un respeto a la dignidad de quien está en un puesto de gobernar. Con un respeto, como corresponde a un creyente, de ser respetuoso. En ese sentido. Sométase a toda persona a autoridades superiores, es decir, que tienen unas facultades que no tenemos nosotros, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que son de parte de Dios. Ya sea que el gobernante sea bueno o sea malo, no voy a entrar en detalle, ya sea que el régimen, el gobierno, el Estado, sea bueno o sea malo, ¿por qué ha sido puesto por Dios? ¿En qué sentido? Que Dios tiene todo bajo control. Y si está ahí, hay que dejarlo en las manos del Señor. Porque Él tiene un propósito. Recuerden lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel. El Señor Jesús, Dios tiene el control de todos los seres humanos, de los pueblos, de las naciones, de los guerreros, de los corazones de los hombres. Él rige las leyes de gravedad, Él mueve los planetas, sustenta las estrellas, Él pone límite a los mares, conoce las profundidades de los mares, de la profundidad del universo. Nuestro Dios es el Dios creador de los cielos y de la tierra, conoce hasta el último pelo de la cabeza que tenemos nosotros. Todo está bajo el control del Señor. No somos quien nosotros para estar derrocando reyes y sacando gobernantes. Está todo bajo el control de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro rol en este mundo? ¿Estar derrocando malos gobernantes? ¿Estar armando partidos políticos? ¿Tirarme candidatos? No. Nuestro rol en este mundo es vivir como Cristo vino y ser luz del mundo. Cosa que el santo y el corrupto se conviertan a Jehová. Ese es nuestro rol espiritual. Y si el mal gobernante podemos tener acceso a él y presentarle a Jesús como Señor y Salvador, bienvenido sea. Nuestra esfera es lo espiritual. ¿Vale? Eso es un principio claramente establecido en la Biblia. Y yo no voy a entrar en ese tema ahora porque yo he conversado con personas que te citan texto para justificar que los cristianos tienen que involucrarse en política. Eso no es verdad. Eso está equivocado. Citan textos del Antiguo Testamento y como aquí, y como Moisés, y como Josué, y empiezan a citar textos, pero se olvidan del contexto. Es muy distinto el sistema de gobierno en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había una teocracia. Y eso es muy distinto. Y Dios actuó de una manera distinta en esa realidad. Y no fue la norma general, porque no es voluntad de Dios. Son hechos circunstanciales que llevaron a ciertos creyentes a estar en esferas de gobierno y de poder, pero fueron por una experiencia espiritual, por una experiencia cristiana, que los llevó a estar en esos lugares ahí. Pero eso no es justificativo para involucrarnos en eso. ¿Vale? Cuidado, de hecho eso está confirmado en el Nuevo Testamento por todo lo que enseñó el Señor Jesús. El Señor Jesús enseñó claramente la división entre las dos esferas, entre lo político y lo espiritual. Y eso, desde el punto de vista politológico, eso se ha
traducido en un principio maravilloso que está en casi todas las constituciones del mundo, de Occidente, y que es la famosa separación entre iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque históricamente se ha comprobado que la unión de iglesia y Estado en lo único que termina es en persecuciones. Porque cuando la religión llega al gobierno, lo que quiere es imponerse a la fuerza. Y empieza a hacer leyes para que la gente se haga cristiana con leyes. Bueno, y si yo no quiero ser cristiano, ¿por qué el Estado me tiene que obligar? ¿Se dan cuenta? Aunque la religión sea muy bonita y muy linda y sea la religión verdadera y la perfecta, no puede oponerse. La religión no se impone, la fe no se impone. Si no, hagámonos musulmanes, pues. Y hagamos una guerra santa, ¿no es cierto? La religión no se impone, la religión es voluntaria, es por amor. ¿Ok? Pero bueno, no voy a entrar en ese tema, pero cuando ya en Corintios hablemos sobre las autoridades y todo eso, vamos a tocar esos temas. Bueno, acá dice, sométase toda persona, 13.1, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. De parte de Dios quiere decir simplemente por voluntad de Dios. Y no somos quién nosotros para cuestionar eso. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Notaron? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. No sea que te estés oponiendo a Dios. Bueno, y si Dios, la providencia de Dios ha visto necesario poner a este tipo de gobernante, ¿quién eres tú para oponerte? No sea que te estés oponiendo a la voluntad de Dios. Tu labor es ir a predicar el evangelio. Déjate estar oponiéndote a los malos gobernantes. Dale testimonio al mal gobernante. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Estoy en el 2. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque se transforman en anticristos, porque se oponen a la deidad, a la divinidad, a la voluntad divina. Porque los magistrados no están para infundir. Cuando hay magistrado, tiene que ver como lo que diríamos hoy día el Poder Judicial. ¿Ya? Los magistrados tienen que ver con aquellos que administran la ley, que administran justicia, terrenal. Porque los magistrados, dentro de la esfera de gobierno, política, no están para infundir temor al que hace el bien. Lógico. Sino al malo. ¿Vale? El objeto del magistrado es impartir justicia. Por lo tanto, no puede sancionar a alguien que hace lo bueno. El magistrado está para poner orden y sancionar al que hace lo malo. Lógico. ¿Verdad? De modo que en el 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno entonces, y tendrás alabanza de ella. ¿Vale? Demos buen testimonio entonces, si no que queremos llegar a la justicia, pues. Porque es servidor de Dios el magistrado. Claro, a lo mejor el magistrado no es creyente, no es consciente. Pero ¿en qué sentido es servidor de Dios? Porque ha sido puesto por Dios, voluntad de Dios que esté ahí. Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Vale? O sea, teóricamente, el magistrado debería impartir justicia. Por lo tanto, de alguna manera, Dios imparte justicia a través de un instrumento humano que sería el juez justo. ¿Ok? Esa es la voluntad de Dios, que debería ser así. Versículo 4, perdón, el 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos. Sujeto es tener una relación de respeto con ellos. No solamente me está llamando mi hija, pero no le puedo contestar ahora. Si me permiten, voy a enviarle un mensajito que estoy ocupadito. Ay, mi reina. Mi reina bella, estoy haciendo una clase ahora. Sí, súper tema, pero no estoy enojado. Pero creo que tenemos que conversar, ¿vale? Un besito, te amo, te adoro. Hablamos más ratito, termino la clase y te llamo. Becho. Ya.
Ok. Lo que pasa es que se portó mal. Entonces me está preguntando si estoy enojado con ella. Ya. Ok. Quedé en el... ¿en cuál quedé? Me distraje. El 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo. O sea, nosotros no somos respetuosos de las autoridades establecidas por Dios, ni de los magistrados por miedo al castigo, sino porque por principios actuamos respetuosamente y obedecemos la ley. O sea, nosotros nos regimos por principios, no por miedo al castigo. O sea, que si no hubiese castigo, entonces hacemos lo malo. ¿Verdad? No, nosotros no actuamos por miedo al castigo, actuamos por principios. ¿Vale? Siempre pongo este ejemplo cuando doy esta conferencia. Yo le digo, bueno, si resulta que en el país hay un caos y la gente se está metiendo a los supermercados a robarse los televisores y no hay policía, no hay nada, y bueno, todo el mundo se lleva un televisor porque yo también no voy. Total, no va a haber sanción. Está todo el mundo llevándose los televisores. Aprovechemos. ¿Vale? No porque la puerta está abierta, yo voy a entrar. ¿Vale? Porque mis principios, aunque estén todas las opciones dadas, mis principios me dicen que no es correcto. ¿Vale? Entonces, el 6, pues por esto pagáis también los tributos. Noten, si el gobernante solicita tributos, bueno, con esfuerzo, con fe, entrego los tributos, porque los tributos son del gobernante, no de los míos. A César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Ya está. Vuelvo a repetir. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Notaron? No se calienten la cabeza. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Por eso que dice el 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al tributo, tribuno. Y al que impuesto, impuesto. Y al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¡Ay, volvimos con la ley de nuevo! ¡Ja! ¿Se dan cuenta que el vivir bajo los principios del amor es cumplir la ley? Por eso que el Señor Jesús dijo, allá en Mateo 3 creo que dijo, yo no he venido a abolir la ley. Yo he venido a cumplirla, dijo. Esa palabra cumplir no quiere decir vine a darle término. No, cumplir significa obedecer, a ponerla por obra, cumplirla. Cumplirla quiere decir andar conforme a la ley. Pero algunos, como no entienden esto, porque han sido mal formados y yo no sé qué motivos tendrá cada uno, cuando leen ahí, porque yo no he venido a abolir la ley, sino a porque yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplir. A cumplir. ¿Ves? El Señor Jesús le puso fin a la ley. Así que ya no hay que andar en los principios de la ley. Entonces los creyentes podemos adulterar y no tenemos castigo. Claro, si ya no está la ley vigente, pues puedo adulterar, ¿no? Quien camino se conduce en el trayecto de la vida cristiana bajo los principios de conducta moral de la ley, cumple la ley. Es decir, está conforme a la ley. No es un transgresor de la ley. Está bajo la gracia que lo fortalece para vivir los principios de la ley. No está bajo la ley. Bajo la ley quiere decir que la ley me condena por transgresor. Estoy bajo la ley. Pero en Cristo estoy sobre la ley. Cumplo la ley, estoy en la gracia. Obedezco los principios de la ley sustentado en la gracia de Cristo.
pero cuando yo violo los principios de la ley, estoy bajo la ley. ¿Vale? Ok. Por eso que el versículo 8 nos dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Y ahora repito esto. Porque el que ama al prójimo, que es un principio de la ley, ¿se acuerdan que Jesús respondió eso? Ha cumplido la ley. Pero si yo no amo al prójimo, soy un violador de la ley. Y ya no estoy en la gracia, estoy bajo la ley. ¿Se está entendiendo? Versículo 9. Porque, mire, Pablo es más claro que yo. Porque no adulterarás. ¿Dónde está eso? ¿No está en la ley? Pablo está citando la ley. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, o cualquier otro de los 10. En esta sentencia se resume. Esa es la palabra resume, no quiere decir queda abolida, sino que hay un solo principio que funda todas esas conductas. ¿Cuáles? No matarás, no adulterarás, no codiciarás. Todo eso está fundado sobre un principio, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo adultero, violo la ley, porque no amo a mi prójimo. Por ejemplo, la esposa que engaña al esposo, o viceversa, viola la ley. Está bajo la ley. ¿Por qué? Porque ha atentado contra su prójimo, su cónyuge. ¿Se está entendiendo? Si yo mato a alguien, estoy bajo la ley. Me condena como homicida. Ya no estoy en la gracia de Cristo, estoy bajo la ley. Porque he violado un principio de la ley, que es el amor al prójimo. No hurtarás. El que hurta está bajo la ley. El creyente que hurta está bajo la ley. Porque está siendo señalado como transgresor. Porque ha dañado a un prójimo. Le ha robado a un prójimo. Falso testimonio. Y así podemos seguir. ¿Vale? Entonces cuando dice acá, se resume en el 9, al final del 9, se resume. Ese de resume no quiere decir abolido, dejado caduco, vencido. No, simplemente todas esas conductas morales están fundadas sobre un principio, que es el amor al prójimo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Es como tan clarito, Pablo, no hay nada que interpretar acá. El amor no hace mal al prójimo, no adultera, no hurta, no dice falso testimonio, no mata. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ese cumplimiento es estar conforme a la ley, es el amor. Jesús caminó en esta tierra basado en los principios de la ley. Jesús vivía la ley, los principios de la ley. Él estaba bajo la gracia. Podríamos decir, estaba bajo la gracia de su Padre. Jesús no estaba bajo la ley, porque Él no era pecador. Él no violó ningún principio de la ley. Al contrario, Él vivió los principios de la ley. Por eso estaba bajo la gracia. Jesús no estaba bajo la ley. Él no fue transgresor de la ley. ¿Te das cuenta? Al contrario, Jesús con su vida vino a demostrar la vigencia de los principios de esa ley eterna, que es el fundamento del gobierno de Dios. Un gobierno sin ley cae en anarquía. Dice el versículo 11 entonces, ya para ir terminando: y esto, conociendo el tiempo, dice Pablo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cercana de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué quiere decir esto? Pablo creía firmemente que las promesas del Señor Jesús de su pronta venida iban a ser ya. Bueno, han pasado siglos, pero eso es una esperanza y que todos tenemos, y Pablo la tenía. Y en vista de esa esperanza de reencontrarnos con el Maestro que prometió volver,
Pablo alentaba a los creyentes a vivir santa, justa y piadosamente. No paguéis mal por mal, no os venguéis. El tiempo que estemos en esta tierra, antes de encontrarnos de nuevo con el Maestro, vivámosla de manera santa, justa, buena, conforme a los principios de la ley. Pablo está haciendo un llamado a la vida santa, a la vida distinta, apartada, diferente, que sea un ejemplo de virtud. Versículo 12. Y ahora Pablo se pone un poquito poético, ¿verdad? Para darnos ánimo. La noche está avanzada. Cuando habla de la noche, está diciendo que queda poco para que termine, ya sea el día literal, los últimos tiempos, ¿verdad? Nuestro destino, nuestra vida, ya queda poco. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos con la armadura de la luz. ¿Cuál es la armadura de la luz? Es lo mismo que decir las vestiduras blancas de Cristo, la justicia de Cristo, la justificación. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando dice los deseos de la carne, no proveer, es decir, no den rienda suelta a los propios deseos naturales, a las inclinaciones, resistamos. Bienaventurado el varón que cuando llega la tentación la resiste, ¿vale? Día a día es una vida de resistencia, y cuando termina el día y llega la noche y hemos resistido, eso es un día más de victoria. Y un día más, y un día más, y un día más, avanzamos en el camino de la perfección de la vida cristiana. Y así, recién, somos luz del mundo. Uno no es luz del mundo por lo que predica. Uno es luz del mundo por lo que vive. Lo que convertía a la gente en los tiempos de Cristo era su vida. Su vida. ¿Vale? Fue su testimonio personal. La gente miraba cómo reaccionaba y se sorprendía. Oye, le pegaban bofetazos y el Señor Jesús le entregaba todas las manos de Dios. ¿Vale? Lo provocaban, lo humillaban, lo querían pillar lo querían sorprender con algunos argumentos, lo querían pillar. Y el Señor Jesús respondía tranquilo y respondía con parábolas. Los dejaba con la boca abierta a todos. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta acá. Me está llamando mi guagua. Chicos, me excuso por mañana, pero como ustedes se dan cuenta, se me presentó un problema. Tengo que atenderlo, tengo que viajar. Así que voy a estar retomando próximo viernes y sábado, sí o sí, y ya damos por finalizado Romanos. Vamos a ir a avanzar un poquito rápido ya. Queda poco, ánimo, gracias por perseverar, gracias por estar. Queda todo grabadito y yo lo subo al canal Veritas Day, que es un canal de respaldo de este ministerio, de estas clases, ¿vale? Así que pues cualquier novedad, duda, consulta a WhatsApp, mándeme por ahí un mensajito y yo con mucho gusto le respondo para allá, llámenme y todo el tema, ¿ya? Oremos.